El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. A ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se lo llevaban, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando a donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de hoy, más que conocido, es estas escenas, la escena principal, la de la suegra de Simón Pedro. Jesús, que sale de la sinagoga, va a casa de Simón. De hecho, coge como centro de operaciones la casa de Simón Pedro. Y allí está la suegra, dice, con fiebre alta. Le piden por ella y Jesús la cura. Es muy curioso aquí ver cómo se habla en este texto, y en lo que hemos leído, tanto de enfermedades por una parte y posesiones diabólicas por otra. Lo digo porque muchas veces la gente dice, o hay quien dice, bueno, la gente confundía las posesiones diabólicas con todas las enfermedades, todo era obra del diablo, así que todo esto del diablo y la posesión diabólica es solo un signo de enfermedad, pero que eso no existe, no está. Hombre, los primeros que se quejan cuando se dicen estas cosas son los exorcistas, que tienen experiencia directa de la acción diabólica, a no confundir con enfermedades, ni mucho menos. Es otra cosa. A veces pueden coexistir, no digo que no, enfermedades y a la vez lo otro, pero son cosas bien diferentes. Y aquí hay esta cosa extraña, se nos habla de la suegra de Pedro, pero en ningún momento se nos habla de la mujer de Pedro. Y Jesús que la cura, y está este detalle extraño que dice: la fiebre, se le increpó la fiebre, se le pasó la fiebre, y ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Es extraño si aquí hubiese su hija, o sea, la mujer de Pedro, que la suegra, o sea, la madre de esta mujer, se ponga a trabajar y a servirles. Otro lo haría en aquella época más todavía lo que era la hija, lo cual hace suponer, pero es solo un suponer, porque no se habla ni de hijos ni se habla de mujer, pues que fuera viudo, es de suponer, pero tampoco nos dice nada el Evangelio. Solo de todo lo que es Pedro, solo se nos dice esto, que en esa casa vivían Andrés, el hermano de Pedro, Pedro y la suegra, y no se nos habla de nadie más. Las hipótesis abiertas, certezas ninguna. Pero bueno, el caso es que Jesús va curando enfermos y nos dice que aquella noche le traen enfermos de todo el tipo de dolencias, que se los llevan e imponen las manos cada uno y los iba curando. Y alguno diría: y bueno, ¿y por qué al caer la noche? Porque estamos en sábado, está prohibido trabajar, está prohibido moverse más de lo indispensable. Así que cuando cae la noche ya no es sábado, ya es el día posterior al sábado. Hoy diríamos domingo, pero el domingo es un nombre cristiano, no existía el domingo todavía en ese momento. Y el día del sol, que le llamaban, pues ese día ya podían moverse, podían hacer, y es cuando lo hacen, pero el sábado no. El sábado era el día del reposo, así que cuando
cae la tarde, deja de ser sábado y pasa a ser el día del sol. Con esta mentalidad vemos cómo traen a Jesús todos los enfermos y Jesús los cura. Es verdad que en la mentalidad del Evangelio hay una referencia extraña para nuestra mentalidad, pero no extraña para la mentalidad judía, de que la enfermedad, todas las enfermedades en el fondo son fruto de un desorden, y el desorden es el pecado en sí mismo. Si no hubiese pecado en toda la mentalidad judía, no habría ni enfermedades ni muerte. El mal es fruto del pecado. Por eso con esa mentalidad Jesús cura a los enfermos, porque es la lucha contra el mal, contra el pecado, pero también el signo de misericordia de Dios ante los hombres. De ahí que las obras de misericordia sean también el visitar enfermos y hacer lo posible por ellos. Y es curioso que en medio de estos enfermos hayan estos endemoniados que van diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Lo veíamos ayer también: tú eres el Santo de Dios. El diablo sabe que está en una lucha dura. Es curioso cómo también Juan Pablo II nos hablaba de estos momentos cruciales, de estas generaciones nuestras, donde el diablo quiere cebarse, sobre todo destruyendo la familia y todo tipo de familias, porque es allí donde se vive la fe y se transmite la fe. Y por eso nosotros hemos de ser muy conscientes de que lo importante aquí es esa lucha contra el mal que se da en todas las generaciones, que Jesús quiere esta lucha. Él mismo es el que lucha contra el pecado, no el pecado propio en su caso, ya que Él no tiene, sino contra los frutos del pecado. Lo que quiere es nuestra conversión, nuestra vida cristiana, no solo para nuestra salvación, sino para llevar la salvación a todo el mundo.